Bueno, un placer darle la bienvenida en esta mañana a Fernando Landa. Nos acompaña gentilmente el presidente de CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Fernando, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos Bienvenido. días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, un placer. Gracias por madrugar juntos en esta mañana. Fernando, solemos hablar, Fernando, de la falta de dólares, de los distintos cepos que existen y que van limitando. Se conoce más, sobre todo, y tiene difusión las importaciones, ¿no? Cómo esto va afectando, aunque cabe destacar también que algunos productos importados que no se pueden conseguir forman parte, ¿no?, de la matriz productiva de cadenas de exportación, ¿no? Por ende, también limitan el potencial futuro ingreso de dólares. Pero puntualmente está también afectando alguna de estas restricciones al comercio exterior en su conjunto, ¿no? A la exportación, teniendo en cuenta lo que es el pago de fletes, servicios en el exterior. ¿Esto es así? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos un sistema de restricciones en función de las limitaciones cambiarias que es muy discutible desde el punto de vista de la normativa del OMC y no lo limitaría solamente al esquema de CIRAS. Digamos, tenemos CIRAS, tenemos CIRASES para el pago de fletes, o sea, para el pago de servicios. Tenemos el CEF, que es una capacidad económico-financiera, pero cuyos componentes no se conocen. Es decir, todo un sistema, toda una batería que se articula, que en realidad tiene un fuerte sesgo antiexportador, ¿no? A esto hay que sumar, Fernando, vos sabrás contarnos luego el impacto, ¿no?, que esto tiene real y potencial para la Argentina en cuanto a competitividad, ¿no? Hay que sumar además temas tributarios, cuestiones logísticas, costos, derechos de exportación, restricciones a las exportaciones en muchos casos también. Cómo todo esto afecta a la competitividad y cómo termina primarizando, ¿no?, a la exportación y deja en un mero enunciado o expresión de deseo el agregado de valor. Mira, este es un tema que nosotros estamos trabajando bastante. Nosotros creemos que digamos, existe hoy ya un consenso de que exportar es necesario para la Argentina, ¿no? Es un bien, es una actividad que genera trabajo, que genera inclusión, que genera desarrollo. Ahora, no hemos tenido en la historia de la democracia, diría, desde el inicio de la democracia, no hemos tenido una estrategia nacional exportadora. Cuando uno ve el resultado, es exactamente lo que decís. Es decir, nosotros tenemos una situación en donde tenemos un fuerte crecimiento, digamos, de cantidades exportadas del sector primario, eh, básicamente, digamos, por una cuestión de ganancia de eficiencias, pero cuando vas a mano de obra de origen agropecuario, por ejemplo, llevamos 11 años de estancamiento, tenemos caída en los bienes industriales durante 15 años, o sea, el panorama es realmente grave. Y cuando vos mencionás el tema de las restricciones, digamos, eso se traduce primeramente en una falta de institucionalidad, en una cantidad de ciclos de vaivenes, en la cual la Argentina se transforma en un proveedor no confiable. Y un proveedor no confiable es muy difícil que pueda ser proveedor de bienes complejos donde necesariamente llegar a tiempo, llegar con calidad y llegar siempre es posible y necesario, digamos. Nosotros con estas restricciones, por ejemplo, digamos, muchas veces se tiene que incumplir con el proveedor, cambiar, con el comprador, se tiene que cambiar las condiciones de aprovisionamiento porque no se puede pagar los fletes. Es realmente muy complejo, pero no lo focalizaría estrictamente a lo que nos pasa hoy, que es quizás un extremo, digamos. El tema de los derechos, por ejemplo, somos una rareza en la aplicación de derechos. El mundo está en un ciclo en donde, preocupados por el medio ambiente, el nivel de subsidios es brutal. Desde el 2008 a la fecha, por ejemplo, algunos estudios de Cornell, por ejemplo, indica que China ha subsidiado en torno a 178 mil millones de dólares. Eh, el caso de Estados Unidos, 89 mil millones de dólares. La Argentina cobra derechos de exportación. O sea, estamos en el lado opuesto del mundo. Entonces, y además, digamos, uno tiene que pensar que yo recientemente estuve en India, donde copresidí el grupo de comercio e inversión del B20. Eh, India es el 18% de la población mundial. Nosotros somos en todo el hemisferio sur
el, el 12% de la población mundial. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a los mercados de consumo. Y para eso necesitamos un esquema logístico eficiente. Nosotros tenemos obsolescencia de los medios logísticos, utilizamos el camión en exceso. Es decir, la verdad que la matriz para transformar la Argentina un país que piensa realmente del desarrollo externo, tiene que trabajar en múltiples frentes, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros tenemos un documento que estamos terminando de elaborar, que lo vamos a poner a disposición en las próximas semanas, que tiene en este punto más de 130 recomendaciones en distintos ejes, ¿no es cierto? Donde el tema de derechos, por supuesto, el tema impositivo, el recupero de IVA, es una dimensión fundamental, porque si no es un costo que resta competitividad a los exportadores, pero no es la única arista en la cual hay que trabajar. A propósito de esta palabra clave, ¿no? Fernando, competitividad, mencionabas ejemplos a nivel mundial, ¿no? Tenemos también acá a nivel regional que el contraste es elocuente, ¿no? Con Brasil, con incentivos en vez de derechos de exportación y lo que se ha expandido, por hablar del sector agroindustrial, no únicamente como un ejemplo. Pero más allá de esto también tenemos el tipo de cambio, ¿no es cierto? La estabilidad, la previsibilidad en este sentido y la competitividad o no que genera, acá estamos siempre presos de esta disyuntiva, un tipo de cambio para exportar que termina luego perjudicando quizás al mercado interno con multiplicidad de dólares para cada uno de los sectores. ¿Cómo hace en el medio la empresa para justamente tratar de dar mano de obra, proyectarse a futuro y planificar algún tipo de crecimiento? Bueno, mira, la coyuntura es realmente grave. Creo que, digamos, no vale la pena siquiera concentrarse en discutir si el tipo de cambio múltiple, si es un solo tipo de cambio, si es dolarización. Me parece que eso es una condición, digamos, el ordenamiento macro, y por el ordenamiento digo el tema de ordenar las cuentas fiscales, que tengamos un tipo de cambio único. O sea, el ordenamiento del esquema macro es una condición necesaria, pero no es suficiente. Obviamente, el resultado de toda esta falta de estrategia hacia la exportación o hacia el crecimiento del comercio exterior, digamos, nos ha llevado a que el número de exportadores caiga violentamente. Uno siempre habla de la exportación PYME. Nosotros estudiamos en nuestro Centro de Estrategia Internacional eh, cómo es la exportación PYME. La cantidad de pymes exportadoras han caído en los últimos años muy fuerte. Han caído a un nivel que hoy tenemos 4.000 pymes, 4.300 pymes exportadoras que exportan apenas 4.000 millones de dólares. Es decir, son no significativas en el total de la exportación. Y si uno compara lo que debería ser, un país en desarrollo debería tener un número de pymes exportando en torno al 18% de la exportación y hoy es menos del 7%. Es decir, realmente esa es la consecuencia, ¿no es cierto? Es decir, es muy difícil atravesar la multiplicidad de vallas para un exportador. El anecdotario es infinito. Claro. Nosotros nos pasamos gran parte de nuestra actividad tratando de solucionar problemas de este tipo y deberíamos estar pensando en cómo capturamos mercados. Fernando, por último, y lo más sintético que se pueda, más allá de las potenciales mejoras que tengamos clima de por medio y también el resurgir de algunos otros sectores, ¿no? Que se van a sumar a la dinámica exportadora, hablando de minería, hidrocarburos, ¿no? Vaca muerta, etcétera. De este documento que ustedes te están preparando, ¿cuáles serían los principales lineamientos que se pueden implementar en un cortísimo plazo y cuánto, si es que se puede cuantificar, podría dinamizar en qué volumen de ingreso de divisa por caso a la exportación en su conjunto a mediano plazo? Bueno, mira, yo no quisiera estimar un efecto. Ujú. Es muy difícil estimar esto, pero digamos, nosotros deberíamos pensar que el volumen que nosotros deberíamos alcanzar es un múltiplo de lo que hoy tenemos. Eh, Obviamente, como vos mencionás, hay drivers que son espectaculares. Hace poco estuvimos
discutiendo en una audiencia pública en un oleoducto que YPF está haciendo o planea hacer en el sur, que implica un monto de exportación equivalente a la exportación del complejo maicero. Es decir, hay potencialidades en el sector de oil and gas que es muy importante, así como el minero. Pero me parece que nosotros tenemos que trabajar en algo mucho más estructural que permita agregar valor. Y ahí, digamos, si vos me decís cuáles son las dimensiones. Bueno, lo que es de corto plazo, por ejemplo, siempre uno busca la bala de plata y a veces no hay, ¿no? Pero hay algunas cosas de corto plazo que no tienen un gran costo. Un tema claro es facilitación de comercio. O sea, por ejemplo, los operadores económicos autorizados, que es un símbolo de confiabilidad en el comercio exterior, que facilita el acceso, que facilita el atravesar a bajo costo las aduanas. La Argentina es el país que tiene menos OEA de la región y que pone más dificultades en acceder a esa denominación. Digamos, facilitación de comercio es una dimensión en la cual hay múltiples temas que trabajar. Obviamente nosotros estamos trabajando en desfacilitar el comercio a través de todas estas medidas que se imponen. Diría, hay otras cuestiones que están en el otro extremo, son mucho más difíciles, pero son muy serias. O sea, el tema del transporte, por ejemplo. Nosotros tenemos un puerto de Buenos Aires que no entra el 90% por calado, no acceden, no pueden acceder el 90% de los buques que se fabrican. Hoy el 26% de los contenedores que entran en el puerto de Buenos Aires entran y salen vacíos porque no podrían hacerlo de otra forma. Entonces, esto es una limitante estructural que, digamos, está absolutamente estancado en sus resoluciones. Más, está estancado hasta la resolución de las concesiones de las terminales portuarias desde el 2018. Es decir, hay temas que son de más compleja resolución y que tienen inversión, pero son absolutamente necesarias. El tema, otra dimensión que yo te podría nombrar, ya hablamos también de los temas de impositivos, los temas, sí. el tema fundamental, diría, es el tema de los accesos a mercados. O sea, el tema Mercosur, tenemos tiene que tener una resolución. Nosotros proponemos algunos caminos, proponemos algunos acuerdos bilaterales, como por ejemplo podemos avanzar en armonización normativa con Estados Unidos, trabajar con India. Es decir, hay distintos drivers que uno puede trabajar e ir teniendo ganancias incrementales. Fernando Landa, presidente de CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Un placer, ¿eh? Muy atento, gracias por estar. No hay por qué. Muy gentil. Abrazo grande. Nos vamos con él, con ustedes a la pausa, la última. Volvemos en un minuto.